Bienvenidos a la Casa del Pueblo de UGT y a la segunda jornada del encuentro de comunicación confederal de UGT. Un saludo muy especial para el público que nos está siguiendo a través de Internet. Os recuerdo a todos que este encuentro de comunicación de UGT está siendo emitido en directo por streaming. Muchas gracias también a la Asociación de Periodistas Europeos por su colaboración y por saquearnos con ejemplares de su libro, de su 15ª jornada de periodismo sobre censura, autocensura y mentira de la posverdad, que algunos de vosotros participasteis también en el mismo. Vamos a comenzar la tercera mesa de debate de este encuentro, titulada Neomovilizaciones, posverdad, periodistas y medios en el nuevo ecosistema. La estructura del debate va a ser la siguiente. Lanzaré simplemente una pregunta para situar el tema, que contestaréis vosotros, situáis, y la idea es que emprendamos un coloquio y luego demos paso a un turno de preguntas tanto del público asistente en la sala como a compañeros que nos están siguiendo a través de Internet y las redes sociales, que nos pueden hacer llegar sus inquietudes a través de nuestros perfiles en Twitter y en Facebook. Y para dialogar sobre estas cuestiones tenemos el privilegio de contar con dos maestras y dos maestros del periodismo en todas sus facetas. Para mí, la verdad, es que es un auténtico orgullo compartir mesa con ellos y os agradezco que hayáis aceptado de corazón nuestra invitación para participar en este debate. Tengo que disculpar la ausencia de Anabel Díaz porque las circunstancias de la coyuntura política la han obligado a tener que declinar su asistencia en esta mesa, como a ella le hubiera gustado. Y sin más dilación os voy a presentar a nuestros contertulios y contertulias, empezando por José Miguel Contreras. Voy a intentar resumir los extensísimos currículos que tienen todos ellos y a ver si soy capaz de hacer una pequeña síntesis de lo que ha sido su trayectoria sin dejar nada esencial fuera. José Miguel Contreras, doctor en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y titulado en realización por el Instituto de Radio y Televisión, ha ejercido como locutor de radio y productor y empresario en televisiones públicas y privadas, así como espectáculos teatrales. Fundador de La Sexta, es vicepresidente no ejecutivo de A3 Media, donde compatibiliza sus funciones como directivo con labores de productor ejecutivo de programas como El Intermedio, El Objetivo y El Club de la Comedia. Es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad Rey Juan Carlos. Montserrat Domínguez, a la derecha, licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Periodismo por la Universidad de Columbia, Nueva York. Comenzó su carrera en la agencia EFE. Posteriormente trabajó en Canal Plus, Telecinco, Antena 3, donde presentó y dirigió informativos y coberturas especiales. Además, ha presentado los programas La Mirada Crítica, Radio Ibérico y dirigió y presentó A Vivir, que son 2 días, de la cadena SER. En 2012 fue nombrada directora de Huffington Post, puesto que actualmente compagina con sus colaboraciones habituales en el periódico La Vanguardia o la cadena SER, por citar algunos. Arsenio Escolar, a mi izquierda, estudió periodismo y se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Y en su trayectoria amplísima podemos destacar que fue subdirector del País, de 5 días, redactor del diario El Sol y director del diario gratuito 20 Minutos desde su fundación hasta el 26 de septiembre del 2017. Arsenio ha sido presidente de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas y contertulio de los desayunos de Televisión y Radio Nacional de España. Inmaculada Sánchez, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en 1983 participa en la fundación de la emisora SER Móstoles y colabora con el recién creado Servicio Regional de Madrid de la agencia EFE. Posteriormente entra en el campo de la información económica y trabaja en el semanario económico El Nuevo Lunes y en la revista Cambio 16, durante más de 6 años como redactora de economía. En 1991 pasa a formar parte del equipo fundacional del semanario El Siglo de Europa, como jefa de sección de Nacional y periodista especializada en información política. Desde 1999 fue su directora hasta 2011, año en que fue nombrada directora del mismo. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Y vamos a introducir ya el tema, sin más, lo que hoy se conoce como posverdad, las noticias falsas, las mentiras, la desinformación, la intoxicación, la falta de rigor periodístico, la falta de profesionalidad. La verdad es que no son fenómenos precisamente nuevos. Pero es verdad que con la existencia de las redes sociales y la hiperconectividad
todo esto adquiere una dimensión muchísimo mayor y la viralidad que hasta ahora no conocíamos se vuelve absolutamente desproporcionada. Esta organización, la UGT, ha vivido y vive en sus propias carnes los fenómenos tanto de los fake news como de la posverdad y todas estas cuestiones también ligadas a la intoxicación o a la falta de rigor por parte de algunos profesionales. Para situar el punto de partida, ¿creéis que los periodistas y los medios están preparados para afrontar con rigor este fenómeno? ¿En qué punto nos encontramos ahora y qué papel pueden jugar los medios y los profesionales en esta cuestión? Empezamos contigo, José Miguel. Venga, vamos a intento, esto le aprieto aquí, vale. Intento ser breve porque hay muchos temas. Yo, además, uno de mis problemas es la incontinencia verbal, con lo cual podría usurpar sin problema la sesión entera. Vamos a intentar hacer lo más ágil posible y vamos hablando. Bueno, solo decir en la presentación, bueno, yo tengo cuando me preguntan ¿tú qué eres? Yo siempre digo soy periodista, es mi formación y es mi vocación y mi ejercicio. La vida me ha llevado por diferentes derroteros. He tenido una amplia actividad académica que ahora quería referirme a ella para responder a la pregunta. Y luego, profesionalmente, sobre todo he tenido actividad en el campo. Sí, sobre todo he tenido actividad en el campo de la televisión en los últimos años. Ya hace más de 2 años o casi 3 que dejé la vicepresidencia del grupo A3 Media, donde llegué después de haber sido el fundador y consejero delegado durante 8 años de La Sexta, del canal que todos conocéis. Bueno, yo siempre me he considerado, aparte de una persona de izquierdas, una persona con interés en el activismo social como la principal herramienta de mejora de la sociedad, y creo que cada uno desde su punto de vista o desde su planteamiento pues siempre podía hacer algo. Esto me lleva a lo que os decía. Yo nunca he abandonado la universidad, que me ha costado siempre bastante trabajo poderla compatibilizar por falta de tiempo, y me he dado cuenta como con los años, creo que el otro día recibí una carta que reunía 11 trienios, lo cual me deprimió profundamente. Siempre he tenido que ir cambiando, lógicamente, el programa y las presentaciones bajo una base fundamental que es estimular a los alumnos y darse cuenta de que tenemos una profesión que yo creo que la principal función es intentar cambiar el mundo e intentar mejorarlo cada día. Hoy en día cuesta, cuando te pones con chavales de 18 años, explicarles lo que ha pasado y responder a esa pregunta nada fácil que nos planteaban, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los medios de comunicación, del periodismo y ante qué retos nos planteamos? Yo ya me he dado cuenta que de manera natural, no planificada, en los últimos 2-3 años entro pidiendo perdón como generación. Es decir, tradicionalmente entrabas como dándoles estímulo de lo que se había hecho, de lo que se pudo hacer en la transición, de lo que se han podido hacer los medios, y hoy, pues en tono relativamente irónico, lo que les digo es, bueno, ante todos quiero decir que perdón por el mundo que os hemos dejado. Una mierda, y la culpa tiene que ser de que hemos llegado hasta aquí y más ocupando tareas de responsabilidad. Solo os quiero decir 2 cosas. 1, que lo hemos hecho aposta, es decir, intentábamos hacerlo bien, y 2, sería bueno analizar por qué ha salido mal. Básicamente porque ahora os toca a vosotros jóvenes arreglar lo que nosotros no hemos sabido solucionar, y por tanto es bueno que aprendáis un poquito de saber por qué hemos llegado a situar como eje de la sociedad, no solo en el pero antes Urquizu decía, yo creo con acierto, esta comparación con el Big Bang. Bueno, lo podemos llamar de muchas maneras. Lo que es evidente es que en estos últimos años no hemos vivido un proceso de evolución, sino realmente una revolución total, que no puede ser casual que todo coincida. Los cambios tecnológicos, la crisis económica, la crisis política, los nuevos movimientos sociales, todo evidentemente tiene que ver.
Ahora, curiosamente, este elemento básico que caracteriza los tiempos que vivimos, que tiene que ver, también lo habéis aludido vosotros y se ha aludido en la mesa, a una cierta desafección, a una cierta decepción, a un cierto pesimismo. Yo reconozco que pertenezco militantemente al grupo de esto que se bautizan como los nuevos optimistas. Creo que hay mecanismos para solventar. Hay argumentos por los que pelear, que entiendo que ahora hablaremos. ¿Cuál es la base fundamental de lo que aquí ha ocurrido, desde mi punto de vista? Bueno, a mí hay una cosa que me preocupa especialmente, que es de todo lo que ha ocurrido y la gran crisis que hemos vivido, que nos ha introducido en este periodo que decíamos de decepción. Evidentemente, tiene que haber culpables y si analizamos básicamente quiénes parece bastante evidente que ha habido procesos de desregulación económica que han llevado a un principio básico erróneo, que es pensar que la desregulación lo que iba a provocar es que al final el dinero, las clases dominantes desde el punto de vista económico no iban a ser tan torpes como para hundir el mundo, entender que iban a poder seguir haciéndose si aplastaban a la sociedad. Lo que nos ha explicado es que lo que han hecho los grupos dominantes económicos es decir, bueno, la primera hipótesis la acepto, todo a partir de la desregulación, y eso de conseguir de otra manera lo vamos a aplazar un momento y me quedo con lo que hay. Esta situación, que es real en términos económicos y en términos de configuración del modelo económico, es contradictoria. Desde luego, es difícil culpar a la gente de la crisis que hemos vivido, es difícil culpar a la izquierda de la crisis tal en tanto en cuanto no ha sido la que ha tomado las grandes decisiones de desregulación económica, aunque puede que las haya admitido. Y al final, la resolución final es que cómo está hoy en día el mundo, y el mundo lo tenemos en el que si hay un elemento que caracteriza a la sociedad actual es el aumento de la desigualdad. Al final, el capital está mejor que estaba. La derecha ha conseguido reconvertirse porque al final nos han conseguido convencer de que los culpables ha sido la clase política y eso siempre castiga más a la izquierda que a la derecha. Este nuevo modelo que configuramos, una izquierda en crisis, una izquierda con falta de conciencia de cuál es su papel y una derecha más o menos acomodada en una situación en la que las grandes no las ha perdido. Termino. Tenemos medios de comunicación como nunca ha habido y yo creo que será el objeto de esta mesa entender por qué y cómo se puede solucionar, y gran parte del pensamiento con crear conciencia ciudadana en pleno debate sobre la utilidad que tiene, únicamente salpicado con algunos elementos de esperanza que tiene que ver seguramente con estos movimientos transversales de movilización social, que yo creo que es un pequeño hálito de esperanza de darnos cuenta que efectivamente algo hay que hacer y hay terreno, desde luego, abonado como para intentar combinar movimientos de respuesta a una situación manifiestamente mejorable. Gracias a todos por la invitación. Yo voy a ir directamente al grano de lo que nos preguntaba sobre la posverdad. Nos preguntaba Rafa si los medios estamos preparados para hacer frente a este fenómeno. Y los medios, naturalmente, que estamos preparados. Los medios de comunicación tradicionales, si hacemos nuestro trabajo, que es chequear y contrastar la información, no vamos a publicar información falsa, defectuosa. Si nuestro trabajo como medios es la desinformación, y desgraciadamente todos sabemos que hay medios que se dedican de manera activa a lanzar informaciones manipuladas, retorcidas, lo podemos llamar fake news, lo podemos llamar propaganda porque sirven a algún tipo de interés concreto, pero vamos, existir existen, pero tampoco son nuevos, siempre ha existido. El problema es que los medios ya no somos los guardianes de la información, o por lo menos ya no somos los únicos guardianes. Y a través de nuestro WhatsApp recibimos más información de la que tradicionalmente uno recibía a través de la radio, de la televisión,
de las revistas y de los periódicos. Y porque somos nosotros ahora, como ciudadanos, los que distribuimos la información. Y de manera activa y consciente noticias falsas, o noticias manipuladas, o noticias perversas, da igual, porque las distribuimos en nuestros círculos personales. Y todos y cada uno de nosotros, vosotros que sois responsables, muchos de vosotros, de la comunicación de un sindicato como UGT, también a través de vuestras redes personales, la de amigos, la de cuñados, la de padres del colegio o profesores, me da igual, distribuimos información falsa. Porque el vector ahora ya no es los medios de comunicación. Tradicionalmente los medios éramos los que pivotábamos entre el establishment, entre los políticos, los economistas, la academia, los poderes económicos, los poderes como sindicales y la gente. Y eso se ha roto, porque ahora cualquiera, alguien preguntaba de vosotros, alguien con un tuit tiene más influencia, puede tenerla. Y con un post, y con un artículo en Facebook, y montando una movilización. Efectivamente, a nosotros todo este cambio nos ha despojado de una gran parte del poder que teníamos los periodistas. Por eso estamos tratando todavía de recuperarnos. No del todo, todavía hay una influencia notable en la agenda pública, los programas de televisión, los informativos, los medios, el HAF. Todos tratamos de influir en la agenda pública, porque mantenemos todavía una jerarquía y un criterio en las informaciones. Pero lo cierto, nos guste o no reconocerlo, es que la gente cada vez hace menos caso de la información que proviene del establishment, y nosotros en ese caso somos establishment, y mucho más caso de lo que le dice el cuñado y del grupo y de las informaciones, sobre todo de aquellas que perpetúan tus propios estereotipos y tu propia manera de pensar. Eso es una burbuja que está estudiada, nos metemos todos en una especie de túnel en el que solamente recibimos informaciones que confirman nuestros prejuicios, que la derecha es lo peor, que nos están saqueando, que van a por todas, que Manuela Carmena come niños para desayunar. Es decir, todo este tipo de informaciones, si las recibimos, es que formamos parte de círculos que nos interesa. Y lo contrario exactamente igual. Por lo tanto, hay un problema de debate público. Decía, creo que era Ignacio Urquizu el que ha dicho antes, yo creo que las ideas mueven el mundo. No, Ignacio, ya no. Ahora son los sentimientos. Y en ese campo, en el campo de los sentimientos, odio, indignación, irritación y tal, es en el que se mueven ahora mismo los conceptos y las ideas, por lo menos las falsas ideas y las falsas noticias. Cualquier cosa que te provoque indignación, los liberados de los sindicatos cobran tal cantidad durante el resto de su vida, eso fluye y tú dices, pero esto es intolerable. Y le das a compartir, 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 compartir. Y luego que venga el sindicato o que venga el equipo de prensa del sindicato a contrarrestar la noticia, ¿no? A ver cuántos likes, cuántos compartir tiene una información emitida desde las oficinas o desde la gente, los profesionales de la comunicación, comparado con un titular venenoso bien lanzado en un momento determinado. Y ahí lo dejo, luego si queréis seguimos. Muchas gracias, Monserrat. Pues, bueno, buenos días a todos. Comparto bastante lo que acaba de decir Monse. Incluso, a lo mejor debe de ser un factor de edad con bastante más pesimismo. Decía José Miguel que ha recibido una carta con 11 trienios. Yo debo llevar 12 en distintos sitios, o 13 trienios en esto, y cada vez lo veo más negro lo nuestro. No sé si es una cuestión de la edad o del pesimismo de algunos de Burgos, que somos así. Vamos a ver, estamos admitiendo nosotros mismos las trampas en las que nos metemos cotidianamente. Es decir, ¿por qué le llamamos posverdad o hechos alternativos a lo que todos sabemos que son mentiras planificadas? Mentiras planificadas, que a alguien se le ha ocurrido una manera de contar una historia y que nos la comemos directamente y la distribuimos por activa, pasiva y perifrástica con la primera marca que tenemos o con la segunda o vía las redes sociales de los propios medios. Es decir, estamos asistiendo ante un fenómeno de
descomposición de nuestro oficio y del mundo de los medios, que tiene bastante que ver con lo que apuntabas, José Miguel, de la situación económica de la mayoría de los medios, que nos está llevando a convertirnos en algo que dijo hace ya décadas Noam Chomsky. En los momentos difíciles, la prensa, y cuando él hablaba de la prensa, hablaba de los medios de comunicación en general, acaban convirtiéndose en gran manera en el departamento de relaciones públicas del poder. Y eso es lo que nos está pasando. Es eso lo que nos está pasando. Estamos, y somos conscientes de ello, preguntaba Rafa, ¿estamos preparados para combatir todo esto? ¿Cómo que sí estamos preparados? Si es que todo esto, en parte, es culpa nuestra. Y hablo en primera persona, de todos nosotros. En parte es culpa nuestra. Es decir, ¿qué hemos hecho en los últimos años en los medios de comunicación? Las grandes marcas, las medianas, las pequeñas, los periodistas, con muchísimas excepciones, pero ¿qué ha sido lo dominante? Trasladar unos discursos o una manera de informar sesgadas, a veces por razones económicas, otras veces por razones ideológicas, otras veces por razones de supervivencia pura y dura. Yo he leído esta mañana un titular en varios medios que os invito a que reflexionemos juntos a si es una posverdad, es una mentira, es un hecho alternativo o qué es. Decía ese titular: la bolsa española ha perdido 25.000 millones desde la moción del PSOE. Bien. Desde el punto de vista semántico, pues es cierto. Pero ¿qué estamos entendiendo todos? ¿Qué entiende el público? ¿Entiende desde o entiende por? ¿Qué entiende? ¿Qué estamos transmitiendo? Que el origen de esa pérdida es que el PSOE ha puesto una moción de censura. Luego te vas a la letra pequeña, al 11º párrafo, y resulta que en gran parte esa caída no es por la moción del PSOE, no, es por la crisis italiana, como demuestra que la bolsa de Milán pierde bastante más que la bolsa española, que la bolsa de París, que no tiene nada que ver con la moción de censura española, también lo pierde, o que la bolsa de Lisboa también, o que la de Frankfurt también. Os pongo ese ejemplo, como podríamos poner todos nosotros, todos los días, centenares de ejemplos. Es decir, todo lo que está pasando con estas desinformaciones, que yo miraría un poco más allá, mentiras planificadas, los máximos responsables somos nosotros mismos. Nosotros mismos. O sea, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica notabilísimo, cada periodista consigo mismo, cada medio consigo mismo en sus mecanismos internos, porque, de verdad, el deterioro de nuestro oficio, de nuestra pérdida del papel social relevante que tenemos en las sociedades democráticas, que es ser el contraste del poder, el que está continuamente vigilando los abusos del poder, no se convierta en eso, en un gatito sin uñas, y sea llamado con razón el Departamento de Relaciones Públicas de los Poderosos. Bueno, hasta ahí, no me dejéis que me encienda. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a UGT por la invitación, y no solo por la invitación, sino porque en vuestro aniversario tengáis el punto de montar una mesa para debatir estos temas. Yo creo que eso ya es un punto a vuestro favor, aunque en la otra mesa se ha hablado de lo caducos que están los sindicatos. Me parece una gran iniciativa y os lo agradezco de verdad. A ver, yo brevemente por introducir un poco lo que nos has planteado, Rafa. Evidentemente, como decía Monse, las noticias falsas y los bulos no es nada nuevo. Lo que es realmente una novedad es su espectacular propagación, la facilidad de propagación que tienen. ¿Qué ocurre? Que esto ha coincidido pues con una revolución digital que está cambiando nuestras vidas y, evidentemente, pues ha cambiado, a mi parecer, positivamente y democratizando lo que era hasta el momento pues los canales clásicos de información, que eran vías de intermediación con el poder. Eso yo creo que ha sido bueno, es beneficioso para la sociedad, ha permitido a otros actores políticos entrar en un circuito informativo hasta ahora vedado para ellos. A los grandes medios y a los medios clásicos, evidentemente, nos ha hecho perder el monopolio
de la información, lo cual yo creo como ciudadana y como periodista que es bueno. Todo eso es positivo de cara a la ciudadanía y a que se abran debates sociales que no estaban antes permitidos. Pero, ¿qué ocurre? Que yo creo que el problema es básicamente la coincidencia con una crisis económica brutal que no se entendería lo que está pasando sin esa crisis. A ver si me sé explicar. Si hay muchísimos más canales de información, todo el mundo tiene mucho más acceso, cualquier persona puede abrir un blog, puede contar lo que quiera, puede travestirse de medio, que es lo que genera confusión. Pero si los grandes medios o los medios habituales hubieran mantenido redacciones, periodistas y hubieran dedicado recursos a hacer frente a esos nuevos canales de información que no tienen la capacidad de contraste y que introducen falsedades e intoxicaciones, no estaríamos donde estamos. ¿Por qué estamos donde estamos? En mi opinión, un factor fundamental para entenderlo es la devastación terrible que ha habido en las redacciones de los medios tradicionales. Los medios tradicionales habremos hecho muchísimas cosas mal, nos habremos quedado en un circuito restringido de fuentes, pero yo creo que viendo venir el mundo digital, sí que los medios se han espabilado, se han abierto nuevos medios digitales, los medios tradicionales han abierto webs, hemos intentado adaptarnos, pero el problema es que, a la vez, se han dejado las redacciones sin gente, veterana, con los usos de antes, con el criterio profesional, y entonces eso ha hecho una tormenta perfecta. No digo que sea la única explicación, pero ha sido la tormenta perfecta para que esa llegada de esos nuevos inputs informativos no tuvieran el contrapeso, o al menos el contraste, o estar en el mismo escenario para que el ciudadano pudiera discernir o usar de todos, y que los medios pues han deteriorado su calidad, tal cual. Todos sabemos cómo hemos estado y cómo estamos en las redacciones. Añoramos las redacciones de antes con hasta jefes de sección que te hacían calibrar, vamos a debatir temas, vamos a ver por dónde van los tiros, y ahora hay que hacer, al mismo redactor le pides que te cubra un tema, que te haga la crónica del medio que cierra de papel, pero a la vez 3 crónicas del digital, y actualízame esto, y además, como vamos a hacer una cosa en directo, ven metiéndome frasecitas de lo que vayan diciendo. Y luego por la noche, en nuestra tertulia de la tele online que tenemos, también vienes y lo cuentas. Entonces, eso yo creo que para mí es una parte fundamental para el deterioro. Porque, y ya termino en esta primera intervención, ¿cuál es el problema? No que haya demasiada información, no que haya blogs que intoxiquen y que digan cosas absurdas, no los WhatsApp que todo el mundo tiene y te viraliza noticias que no son noticias. El problema es que, como dice un buen colega, que le gusta decir esa frase, que cuando hay inundaciones, lo más importante y lo que más falta es el agua potable. El problema es que tenemos inundación de información y hemos perdido, o hemos deteriorado las potabilizadoras. Y entonces el ciudadano, que está muy bien que reciba agua de todos sitios, ya le falta, las señales para saber dónde está el agua potable. Y eso, los periodistas tenemos nuestra parte de culpa, las empresas editoras, en mi opinión, más, y, bueno, la situación en general. Esto crea consecuencias que, bueno, yo creo que iremos debatiendo. Pero como primera idea, yo creo que la crisis económica no se puede entender lo que ha pasado sin ella. Muchas gracias, Inma. Voy a dar la palabra a Montse, porque creo que ya tenemos debate. No, bueno, es que no sé hasta qué punto es interesante hacer... es que tampoco sé muy bien qué os interesa, ¿no? Si que nos hagamos un harakiri diciendo somos lo peor, somos las relaciones públicas, como dice Arsenio y tal, somos establishment, por eso la gente nos odia, nadie nos cree cuando publicamos una cosa y tal. Bueno, pues sí, las redacciones es un erial lleno de gente trabajando, periodistas precarios, trabajando de sol a sol y tal, no sé qué tal. Sí, todo eso es y convive también con otras cosas. Pero me da igual, es decir, yo sé que cuanto más insista en la idea de que mi profesión es una mierda y lo hemos hecho todo mal, mayor desconfianza voy a provocar a la gente que le digo no, pero ahora lee mi titular, lee la crónica que he hecho hoy desde el Congreso, porque lo he hecho fatal, pero a partir de ahora lo voy a hacer bien. Vamos a ver.
La situación de la industria es un desastre para nosotros, pero eso a la gente le da igual. Lo que le importa es tener información de calidad o por lo menos saber si cuando recibe una información y es capaz de identificar la fuente, es decir, que la fuente es La Sexta o la fuente es 20 Minutos o la fuente es El Siglo o el Huffington Post, eso le da una mínima garantía de que es agua potable. Esa yo creo que es la clave, la única. Nuestras miserias, de cómo están las redacciones, ¿no? Y tal, sí, tienen importancia para nosotros, pero tenemos un problema muchísimo mayor, Inmaculada y Arsenio, muchísimo mayor, que es cómo conseguimos que la gente sepa diferenciar o sepa valorar una información que viene con un mínimo, por supuesto con el sesgo ideológico que cada uno tiene y que siempre hemos tenido cuando seleccionas un canal o te acercabas antes a un kiosco para seleccionar un periódico, un semanario o lo que quisieras, pero que por lo menos hay un mínimo de calidad y un mínimo de rigor a la hora de aproximarse a los hechos. Y yo creo que eso existe. Es decir, en las nuevas redacciones, en las viejas, en las mediopensionistas, en las apocalípticas y en las integradas. O sea, hay profesionales buenos, en peor, medio, los hay terroríficos, venenosos y ponzoñosos, pero, insisto, han existido toda la vida y ahora tienen también sus propios canales de distribución, pero yo creo que hay una masa periodística que sí que ha sido capaz de entender cuáles son las nuevas formas de comunicación, han sido capaces de entender que la información ya no es unidireccional, y de eso insistías tú, sino que necesita además de la retroalimentación de los lectores que quieren opinar, que quieren hablar, que ya no quieren solamente recibir la información, sino interactuar con ella. Entonces, yo creo que el reto es cómo sobrevivimos los que creemos que la información tiene un valor, que las ideas sí que tienen un valor, a esta marea que mezcla sentimientos con propaganda, con intereses espurios, para hacer frente, porque al fin y al cabo nosotros sí que trabajamos con un material valioso, que es la realidad social y el deseo de transformarla. Yo creo que ese es el debate, más allá de fustigarnos respecto a lo que hemos hecho mal y a las consecuencias de la crisis que la ha tenido, hombre, no solamente nuestros medios. Estas señoras y estos señores son especialistas en ver cómo tantas industrias, tantos sectores han quedado hechos trizas. El nuestro es uno más, pero ni el más importante, ni el único que además se puede atribuir a la crisis económica, porque es la revolución tecnológica la que ha hecho la conjunción de ambas cosas, la que ha puesto patas arriba nuestro sector. Bueno, gracias. Vamos a ver. Yo creo que efectivamente corremos el peligro de meternos en una dinámica pesimista que yo desde luego no comparto. Creo que efectivamente en este nuevo modelo lo que hay es un cambio completo y absoluto que se puede explicar y académicamente, industrialmente. Pues antes el mundo de la comunicación vivía de algo muy sencillo. Que no nos engañemos. Nosotros, yo a veces les explico a mis alumnos, nosotros trabajábamos un poco de celestinos del mundo capitalista más evidente. Es decir, lo que hacíamos era reunir gente haciendo algo que a nosotros nos gustaba mucho, que es informar, otros series o total, y cuando teníamos a la gente reunida llamábamos a los anunciantes que venían en mansalva y hacían con ellos lo que querían. Esto ha sido la comunicación durante décadas y funcionaba porque nosotros no queríamos mirar, pensábamos que la gente realmente ya le dábamos información y con eso nos sentíamos satisfechos, yo el primero, pero realmente podíamos hacerlo porque venían luego los anunciantes detrás a pagarlo. Esto ha estallado, porque ya nadie es capaz de reunir grandes cantidades de gente y además los anunciantes se han diversificado y están en Google, en Facebook, en otros sitios completamente diferentes. Y tenemos unos medios absolutamente distintos, que tienen una parte evidentemente mala. Antes también lo existía, había medios poderosísimos, absolutamente repugnantes, y eran poderosísimos, y practicaban las peores armas del periodismo que se puedan imaginar. Ahora, en esta nueva comunicación absolutamente diversificada, es verdad que existen, y tenemos que explicar por qué y entender por qué, existen mentiras, existe difusión que se hace de manera evidentemente más simple. También hay la posibilidad de que surjan medios que pueden estar haciendo cosas increíbles. Acabamos de ver
cómo en la Comunidad de Madrid se ha producido una caída de un gobierno a partir de una información que ha salido de un medio digital absolutamente independiente. Los primeros días algunos de los grandes medios de este país ni siquiera dieron la noticia, y se ha conseguido, es decir, hay muchos medios que están cambiando sus modelos de negocio y afecta efectivamente a la vieja configuración de los medios. Pero bueno, se pueden hacer. Yo tengo el honor de producir todos los días un programa que se llama El Intermedio. No tenemos con una ampliación, con un montón de profesionales de primer nivel. Hacemos el programa que queremos hacer y existe, y es un programa que intenta precisamente como filosofía desentrañar la realidad e intentar dar una versión, esto que de broma lleva diciendo Wyoming tantos años, de ya les hemos contado las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bueno, eso forma parte de la esencia del programa y de la cadena cuando un grupo de gente nos unimos para intentar ponerla en marcha. La clave seguramente está en esto, no tanto en el diagnóstico, que es evidente y lo podíamos hacer todavía más triste, de cosas que ocurren, sino, uno, entender por qué ocurre, quién promueve ese tipo de actividades, que es bastante fácil de detectar, y, sobre todo, cómo se combate, porque luego hay una realidad también. Todos, pasa como pasaba siempre antes cuando le preguntabas a la gente, ¿los medios de comunicación manipulan? Todo el mundo dice, sí. ¿Cree que influyen en el voto de la gente? Sin duda ninguna. ¿A usted influye? No, a mí no. Es decir, aquí pasa un poco lo mismo. Es decir, todo el mundo ve, es que hay mucha basura, ¿qué tal? A cada uno de vosotros le preguntan, ¿a ti te influye? ¿Te ha hecho cambiar tu ideología? ¿Te ha hecho cambiar tu posición? Y seguramente la mayoría de, no sé vosotros, yo desde luego os garantizo que en absoluto. Seguramente hay que aprender a ver cómo se manejan los medios, ¿no? En este nuevo panorama yo suelo distinguir que suele haber diferentes maneras de comportarse en este nuevo panorama mediático, en este nuevo escenario que se ha creado, en esta nueva selva, en esta nueva biología en la que tenemos que sobrevivir. Hay diferentes maneras de comportarse y yo noto que hay una diferencia enorme. Hay gente que es seguramente una de las que está en peor situación, que son los más pasivos, es decir, los que se limitan simplemente a encender el ordenador y que empiezan a recibir aquello que todo esto que tiene que ver con lo que ahora la burbuja de los filtros, una teoría interesantísima que hasta Barack Obama ahora la va contando siempre cada vez que le veo en una entrevista o en alguna conferencia, el cómo, daos cuenta que esto lo que se ha sustituido es grandes masas de audiencia por gente, lo explicaba antes yo creo que muy bien Monse, con estas pequeñas comunidades que lo que hacen es vivir aisladas unas de otras y se corre el peligro no ya de que haya una mentira, sino que haya diferentes realidades y diferentes versiones de los hechos que, a diferencia de antes, que podías contrastarlas, ahora como vives aislado en esas comunidades no tienes posibilidad ninguna de contrastarla. La gente más pasiva o que recibe o entra en este nuevo mundo mediático simplemente encendiendo el teléfono, el ordenador o el que sea, pues evidentemente es la más proclive para hacerlo. Hay otros muchos que son paseantes, que le pasa mucho a muchos, sobre todo a chavales jóvenes y tal, se dedican a pasear y que son el objeto famoso de los algoritmos estos que tan mitificados están y que tanto se habla de ellos, que efectivamente te van dirigiendo por realidades y por caminos que tú crees que caminas libremente de paseo por una ciudad y es mentira. Te están llevando exactamente a donde quieren, normalmente donde quiere el mundo comercial y rara vez hasta ahora intervienen aspectos ideológicos o políticos. Pero todos los nuevos medios, si lo hacemos desde la educación, desde la formación, desde las instituciones y vosotros os dedicáis de alguna manera a intentar ayudar a la gente a enfrentarse al mundo actual, a que sean activos, las redes son el mayor motor e instrumento de comunicación y de democracia que yo he conocido en mi vida. Llevo décadas trabajando en investigaciones en la universidad. Para mí ahora mismo esto es la maravilla del mundo. Cada tema que quiero buscar. Recuerdo la tesis doctoral hace más de 27 años. Unidos, buscar libros, encontrarlos, comprarlos, traerlos en la maleta, era una locura. Hoy en día, si sabes lo que quieres buscar y sabes distinguir las fuentes, es absolutamente el mayor instrumento para mí de democratizador del conocimiento y de la información que yo haya conocido nunca.
Yo disfruto más que nunca de acceder a cosas que antes era totalmente imposible, pero hace falta ese proceso educativo de adaptarse a los medios, y esa es una tarea que tenemos que hacer, y que tenemos que hacer quienes disfrutamos de posiciones, digamos, de una cierta influencia social, y todos aquellos que nos queremos dedicar voluntariamente al activismo social, tenemos que forzar este tipo de mecanismos. No basta solo con quejarse, se pueden hacer y se pueden construir, y hay medios que están haciendo buen periodismo y hay profesionales que están haciendo. Frente a eso, y termino, efectivamente, una estructura que interesada en que en ese mundo de confusión y de noticias falsas y de tal se deambule, pues evidentemente lo representa modélicamente y está más que analizado lo que ha representado Trump en Estados Unidos y que se está trasladando a buena parte del mundo, que tiene estos mecanismos casi automáticos. Primero, los grandes medios y decir que son enemigos tuyos y que son todos las fake news y que no hagan caso. Es impresionante en Estados Unidos ahora mismo el grado de fiabilidad de grandes medios para la gente ha descendido hasta niveles nunca vistos jamás en la historia. Están por debajo casi ya del 30%, en torno al 20 tantos por ciento de la gente cree en los medios, el resto no. Y es el aislamiento, porque es que de la gente que desconfía de los medios, en el lado republicano, 90% de la población norteamericana que vota republicano dice que los medios son los que manipulan y mienten. Y en el caso de los demócratas está casi en torno al 50, no creáis que está muy avanzado. Y cuanto más baja la edad, más desconfían de los medios. En ese panorama es fantástico. Cada vez que sale una noticia que descubre un escándalo que dice algo, lo que se limita a Trump y su equipo a decir: si veis cómo son enemigos nuestros, mirad cómo quieren destruirnos. Y lanzan, efectivamente, a través de redes y de medios que son más que conocidos, todo tipo de malinformación, de desinformación, de mentiras que curiosamente acaban conviviendo y sobreviviendo en esa batalla desigual. Hay gente en Estados Unidos, que es un debate curioso ahora, porque hay hasta intelectuales y sectores de la información, defensores de la pulcritud máxima durante décadas, que se están empezando a plantear si no es bueno acabar utilizando esas mismas técnicas y decir: oye, lo que no puede ser es que si triunfa la mentira vamos a dejar que sea monopolio solo de un bando. Claro, sería ya el terror más absoluto y el horror más completo si admitimos que para combatir el mal lo que hay que hacer es el mal. Yo creo que hay un buen camino, que hay profesionales, y en España tenemos un montón, la mayoría de ellos situados hoy en día seguramente en medios digitales independientes, teniendo en cuenta que los grandes medios no es que tengan voluntad maligna, es que muchos de ellos padecen una crisis absolutamente brutal de su modelo financiero, que es lo que más te quita independencia. Es el mayor terror que puede tener un medio de comunicación, es no depender de la posibilidad de que su actividad llegue a los lectores o a los espectadores o a los oyentes y con eso lleve adelante sus medios. Bueno, me callo, que si no sigo. Dices, Monse, que no debemos fustigarnos. Yo creo que sí. A lo mejor yo me he fustigado demasiado para una hora tan temprana y en público, pero que hay responsabilidades en otros territorios que no son el de la prensa, el de los medios, claro, evidentemente que sí, de los grandes poderes económicos, financieros, políticos, de lo que queráis. Pero que hay responsabilidades nuestras, de nuestro oficio, sin duda. Que hay excepciones, muchísimas, afortunadamente. Coincido también en algo que acabas de decir, José Miguel, es decir, la debilidad de las grandes marcas, que son las que tendrían que estar indicando aquí hay agua potable, la debilidad sobre todo financiera y su crisis de modelo económico es una de las cosas que más está influyendo negativamente en todo esto. Es así, es decir, las grandes marcas de los grandes medios españoles, pues la inmensa mayoría tienen una deuda terrible, el modelo les ha cambiado absolutamente, no es lo mismo su estructura de ingresos y de costes de hoy que el de hace apenas 5 o 10 años, todavía no saben o no sabemos cómo demonios reaccionar y en esas, pues estás pillado, estás realmente convirtiéndote en lo que no quieres ser y en lo que no debes ser, porque no somos una industria cualquiera, no somos una industria cualquiera, somos una industria clave en el funcionamiento de las instituciones democráticas, de los sistemas democráticos. Y no puede ser
que esa industria esté tan deteriorada que acabe deteriorando incluso el buen hacer profesional de los periodistas. O sea, tenemos un problema en todas las fases o alturas o niveles, ¿no? Desde las redacciones hasta los mandos intermedios, hasta las propiedades de los medios. Y es verdad, coincido con vosotros en que ¿cuál es el origen de eso? Pues la transformación digital. Estamos ante una revolución tecnológica que nos está cambiando la vida a todos. La falta de adaptación económica del modelo antiguo al modelo nuevo, lo citaba antes, yo creo que era Urquizu, yo creo que lo decías tú, ¿no? Es decir, nos ha caído un meteorito que es tremendo. Es decir, hay una frase de Darwin en El origen de las especies que dicen que cuando un hábitat cambia súbitamente, pues no sobreviven ni las especies más grandes ni siquiera las más inteligentes. Solo sobreviven aquellas capaces de adaptarse al nuevo hábitat. ¿Está pasando lo nuestro? Claro, como en muchísimos ámbitos. Estamos reaccionando en general, los periodistas, los editores, los medios, las grandes empresas de comunicación, como debiéramos. Pues yo concedo el beneficio de la duda que la inmensa mayoría intenta hacerlo lo mejor posible, ¿eh? No digo lo contrario. A lo mejor en mi primera vehemente intervención ha parecido lo contrario. No. Pero ¿estamos consiguiendo los resultados adecuados para conseguir eso? Eso es más dudoso. Tampoco quiero decir con eso, Monse, y te lo digo a ti especialmente, que yo sea absolutamente pesimista sobre lo nuestro. No, claro que hay posibilidades y claro que se están haciendo cosas bien con resultados. Tú has citado algunos, ¿no? Y es así. Y afortunadamente la esperanza yo creo que no la debemos perder nadie. Pero eso sí, que seamos conscientes todos nosotros de nuestras propias responsabilidades. Voy a contar una cosita que nos debiera hacer reflexionar a todos, ¿no? Y que tiene algo que ver con todo esto que estamos comentando. Desde que la publicidad, que es la principal fuente de ingresos de la inmensa mayoría de los medios, la publicidad en Internet se regula o se consigue por la insensata batalla del tráfico en la que nos hemos metido todos los medios, pues pasan cosas como que noticias palmariamente falsas las lanza alguien y nos las comemos todos los demás y empezamos a rebotarlas y a darlas hasta que alguien dice, era falso, era una broma. Le oí contar en un congreso como este, en una sala como esta, a Clara, Clara Jiménez. ¿La tuvisteis ayer o estaba en el programa? Estaba en este programa. Voy a contar algo que seguro que os suena a todos. Una información, presunta información de hace unos meses, que se titulaba algo así como, no me acuerdo de qué pueblo era, el cura de no sé qué, agraciado con el lote de Navidad del puticlub del pueblo. ¿Vale? Era mentira, era de un sitio de humor que había dado esa noticia. Bueno, pues todos los medios empezaron a cogerla, sin fuentes ni nada. Cuando digo todos, muchísimas marcas. ¿Hubo alguna comprobación ahí? Ninguna. ¿Qué había detrás de todo eso? ¡Qué viral! Que hay que darla, que esto va a dar un tráfico que no veas. ¿Cuántas veces nos pasa eso en las redacciones? Por desgracia, muchísimas. Por desgracia, muchísimas. El sistema es tan perverso, este sistema de cómo se hace la programática. Nos pasa, Monse, nos pasa. Bien. Sí, nos pasa. Nos pasa. Incluso los medios en su segunda marca. Bueno, pues medios que tienen otra marca con la que llevan lo viral, esto para esto. No, para la segunda marca, no quiero citar nombres. Bueno, da igual. A ver, por medir un poco en la discusión, porque estas discusiones las tenemos muchas veces entre colegas. Y yo por eso sí que incidía antes en que así se ha juntado la... Sí, la tormenta, en el sentido de que es decir, la hiperfacilidad de que se transmitan a una rapidez de vértigo esas noticias falsas y la devaluación por el colapso del negocio de prensa clásico
que todavía no ha encontrado el negocio digital que le sustituya. Y eso, querámoslo o no, aunque ha sido general en todos los sectores, y evidentemente no cité yo lo de la devastación de las redacciones para hacernos las víctimas, todo lo contrario. Situaciones infinitamente peores en sectores económicos que han no salido devastados, sino desaparecidos casi de la crisis. No, pero lo que sí me parece relevante con este panorama es lo que ya han mencionado algunos compañeros. La clave es identificar las fuentes. Yo creo que eso, además, os interesa a los que estáis aquí, que en UGT os habéis puesto a pensar en ese que antes en la otra mesa comentaba un compañero vuestro que os encontrabais ante un muro de cómo llegar a los medios y demás. También os ha pasado a los medios porque las fuentes se han multiplicado por cientos y por miles. Hace poco habremos hecho no sé cuántos reportajes en todos los medios sobre los nuevos activistas, buscando quiénes eran los que hacían las movilizaciones, que si las mareas las manejaban unos u otros, quién estaba detrás. ¿Qué ocurre? Que es que el circuito clásico del periodista y las fuentes clásicas se ha dinamitado. Existe, sigue existiendo, pero hay otras muchas. Y cuando yo decía que las redacciones se hayan deteriorado en número y en cantidad y en tiempo para hacer el trabajo bien, influye porque no tienes esa capacidad de acudir a tantas nuevas fuentes informativas como hay ahora mismo. Yo creo que también el hecho de la desconfianza hacia los medios clásicos ha influido la representación, del espectro político o social que cada uno dábamos. Eso, como también ha cambiado, pues evidentemente una parte de la ciudadanía pues ya ha desconectado de determinados medios. Pero ¿cuál es el problema, en mi opinión? Antes, en el mapa mediático y en el mapa político, todo el mundo sabía claramente de qué pie cojeaba, cada medio. Y podía completar su mapa político para tomar sus decisiones, pues viendo a uno, leyendo a otro o determinados, en fin, hacía su abanico de elección. Pero ahora el problema es que estos nuevos actores no se identifican. Yo creo que eso es un peligro real para la democracia y para, en fin, lo que es un mapa político y social clarificador, que cada uno sepa quién es. Entonces, ha habido nuevos actores y salen cada día más, que el problema de quien lo lee, de quien lo escucha, de quien lo ve como ciudadano, al margen de que sea más verdad o menos verdad, es que no sabe de dónde procede. Qué interés puede haber detrás, o al menos a quién representa o con qué cercanía se mueve. Todos los periodistas sabemos que cada fuente tú la valoras en la medida en que representa a alguien o tiene, en fin, un enganche con la realidad. Y entonces tú te haces tu composición y dices, bueno, pues esta fuente tengo que hacer una información y no puedo dejar de acudir a esta otra fuente. Pero si tú, las fuentes, no sabes a quién representan ni quién van detrás, si para los periodistas ya se nos ha complicado un poco la cosa, imaginemos el ciudadano que recibe simplemente la información y cada vez más. La clave, en mi opinión, es que las fuentes se identifiquen, y yo creo que los medios que sean más hábiles o menos hábiles o capaces de afrontar la situación. Yo estoy más con Monse, perdona, que con Arsenio, de que en las redacciones los periodistas no tiramos tan fácilmente de reproducir las noticias falsas. Son otros circuitos. Pero si los medios que podemos mantener, el nombre, lo hacemos bien, podemos subsistir mientras se consigue ese negocio, ese modelo de negocio que haga empresas viables, que no sea solo el intermedio, que podamos vivir más medios con redacciones en condiciones y que se identifique quién está detrás y quién da esa información. El problema para esta sociedad, que creo que tenemos cada vez más desinformada, y eso es un problema para cualquier sociedad, es justamente que no se sabe quién está detrás de ese blog. Cuando hablaban, me acuerdo, cuando empezaban los blogs se decía, esto ya es el periodismo ciudadano. Y yo siempre lo he negado. Yo no identifico un blog con periodismo ciudadano. Periodismo ciudadano no será una fuente informativa más para quien quiera saber qué está ocurriendo. Pero no puede ser periodismo ciudadano porque alguien que cuenta en su blog algo, pues lo cuenta desde su única y exclusiva perspectiva. Yo creo que
es la clave de intentar, en fin, aclarar un poco la situación. El negocio, que ahí está la crisis económica, que tiene que encontrarse cómo salir de ella y, en fin, que los anunciantes que bajaron la publicidad, aunque ahora se han recuperado, ya siguen con las mismas tarifas, y eso es un problemón para los medios clásicos, y que se sepa identificar. Yo no sé si habría algún método, o alguien lo tiene, para que numerosísimos blogs y cosas que circulan por Internet, no sé, como en su día cuando surgieron las casas rurales y los gobiernos autonómicos inventaron, en fin, unos signos de calidad. No eran las estrellas de los hoteles, pero eran, bueno, pues está en esta red, para que no cualquiera se metiera en una casa rural y se encontrara un horror. Bueno, pues algo parecido, que uno se meta en un medio digital o en un blog de Internet y que se pudiera saber realmente quién está detrás o qué calidad hay ahí. Yo creo que esa es la clave. No sé quién lo tendrá que hacer, porque yo soy muy enemiga de legislaciones, pero yo creo que por ahí iría el camino. Algo tan complejo como es una negociación o una convocatoria de una movilización. En un mundo en el que nos gustan los titulares simples, llamativos y que no te obliguen a pensar, y que además competís con un montón de información que se segrega y se produce en cantidad de otros ámbitos que a priori parece más sexy precisamente por eso, porque es simple y porque no te mueve a las emociones y no tanto a la reflexión, a darle dos vueltas. ¿Cómo conseguimos que vosotros, que manejáis una información de primera de calidad demostrada, pero que es compleja para una audiencia que cada vez exige frases muy rotundas, no más de 280 caracteres, a ser posible un taco o un adjetivo grueso que haga que destaque en medio de la riada? Sí, un nazi, tal, no sé qué, facha, tal. Bueno, ¿cómo conseguimos vosotros y nosotros transmitir esa información que es vital para una sociedad? Y en eso hablábamos antes, es decir, es que efectivamente si algo tiene nuestra humilde profesión que nos hace importantes, es que hasta ahora, y si no tenemos cuidado podemos perder también ese papel, ha sido de alguna manera el engranaje que convertía una democracia en algo útil para los ciudadanos, desde luego para los poderes públicos, pero no solamente para el poder en el sentido más amplio, sino para todos, para la industria, para la economía. Es decir, somos fundamentales a la hora de establecer un marco común en el que todos podamos compartir qué es lo que nos parece importante, lo que nos parece urgente y lo que nos parece necesario discutir y llevar al debate social. Eso yo creo que debería ser una de las principales preocupaciones. Y ahí Pablo Simón os daba antes lanzaba una idea que me parece interesante. Tenéis una capilaridad acojonante. Perdonadme la expresión. UGT llega a todos los pueblos y a todos los rincones de este país. Yo no soy conscientes hasta qué punto vuestro músculo informativo, vuestro músculo, no voy a decir periodístico porque no es eso, pero vuestro músculo a la hora de transmitir y de hacer llegar información hasta el último de vuestros militantes y simpatizantes, pues no hay ninguna empresa periodística que lo tenga. Luego, hombre, se me ocurre que vosotros sois responsables también de una red muy poderosa y muy potente para transmitir información fiable e información valiosa. Y que si efectivamente empezáis a jugar con explorar formas de comunicación diferentes, a lo mejor podéis meteros entre el chat del cuñado y el chat de los indignados y transmitir información valiosa. Sencillamente hay que acostumbrarse a trabajar de forma diferente. Yo trabajo siempre en medios de comunicación tradicionales y hace 6 años, con 8 periodistas, mucho más jóvenes que yo, nos lanzamos a crear un medio bastante alternativo y que si algo nos marcaba era el no tener miedo a equivocarnos y hacer cosas diferentes. Y algunas han funcionado, otras no, otras nos han copiado luego todos los demás. Bueno, somos rentables, somos independientes, somos pequeños, seguimos siendo un medio pequeño. Nos ocupamos mucho de los virales
y de lo que ocurre en las redes sociales, pero también de lo que está ocurriendo en el debate público. Y contamos con blogs de gente que antes tenía muchos problemas, pero claro, el secretario general de UGT nunca ha tenido problema en colocar una columna en los grandes medios, pero a lo mejor el responsable de UGT de una sección tal puede escribir también en el HAF y no podía escribir en otros medios. Luego, yo creo que sí que hay una contribución al debate público de los medios, y de la forma de hacer y de la forma de comunicar. No tengáis miedo. Explorar de qué forma podéis hacer ese intercambio y sobre todo esas antenas y esa capilaridad que es con la que soñamos todos los medios de comunicación, con llegar hasta el último y además con un punto, es decir, todos vuestros cuadros, todos vuestros simpatizantes, todos vuestros... bueno, hay un valor, hay un terreno compartido, ¿no?, de valores compartidos. A mí eso me parece una fuente para transmitir información de calidad, recibir información de calidad y facilitar el debate, sobre todo el que circulen ideas nuevas sobre cómo llegar a más gente, absolutamente por descubrir. Bueno, quisiera añadir, por mi parte, digamos, cerrar un poco el tema de fake news y todo esto, algo, sé que es intencionadamente provocativo, pero lo creo firmemente. A mí me parece que este tema no es especialmente importante. O sea, yo creo que está absolutamente mitificado el tema de las fake news. Creo que existe, creo que es nocivo, creo que es despreciable. A mí no me parece importante. De hecho, no conozco una sola fake news en los últimos años en España que haya causado un problema realmente serio y político. Crea confusión absoluta. Yo, de hecho, el otro día, cuando vi por vez primera las columnas del presidente de la Generalitat, dije, joder, vaya fake news, qué barbaridad, esto es absolutamente imposible que nadie lo haya escrito, ¿no? Tardé media hora, de hecho, a la gente que trabaja allí en el equipo le dije, fíjate lo que están filtrando, es imposible que nadie en su sano juicio haga esto. Pues parece ser que no era, ni siquiera era fake news lo que yo creía. Al final, es anecdótico, es gracioso, podemos contar anécdotas, pero de verdad, pensad, ¿qué fake news se ha producido en España en los últimos, lo que queráis, el último año, los últimos 2 años, que de verdad haya creado un problema extraordinario, grave, que haya provocado un cambio social o haya alterado el estado de opinión de los ciudadanos, rechazándolo y tal? Me parece que el problema es otro. El problema realmente es que los medios de comunicación en España y en el mundo, está ocurriendo también, necesitan un replanteamiento. Hemos hablado que por circunstancias económicas, por circunstancias de cambio del modelo, hemos perdido la base de nuestra actividad y todavía no sabemos cómo recolocarnos. A mí lo que me preocupa realmente es que no existe conciencia social de la crisis real que están pasando los medios y que haya modelos alternativos. He pasado muchos años dando clases en la universidad y una clase típica que siempre se daba históricamente era el nuevo modelo audiovisual, ¿cómo está? Y lo iba actualizando. Desde hace 4 o 5 años no tengo nada que decir. Nadie habla del modelo, si el que tenemos es bueno o es malo, cómo se tiene que regular, qué hay que hacer con la televisión pública, aparte de que si los informativos están más o menos manipulados o tal, que en el fondo es lo más fácil de cambiar. Bastaría con que hubiera alguien que ejerciera limpiamente su trabajo y ya estaba. No es nada estructural, es una cosa mal hecha en un momento determinado. Más grave, me parece, es cuál es la función general de los medios, cuál es el papel de los editores, hasta qué punto, si los editores no tienen presión para que los medios sean buenos, si no está en el estado de opinión general la situación de los medios, pues esto se va deteriorando. A mí sí que me parece que quienes defendemos el activismo, o vosotros en vuestra propia posición, es bueno que centremos esta preocupación y que la extendamos y que sepamos quiénes son los dueños de los medios, qué persiguen, qué instrumentos tienen, qué modelos diferentes hay para mejorar la situación del periodismo. Pero no nos dejemos engañar, porque al final yo creo que todo esto de las fake news es una especie de gran cortina de humo que efectivamente ensucia, que efectivamente mancha, pero no es lo realmente importante. A la hora de la verdad, los grandes medios de comunicación son los que dirigen y condicionan la opinión pública, y eso no cambia, y existen, eso sí, además, posibilidades alternativas
que en vuestro caso, por enlazar con la propuesta que hacía Montse, que me parece interesante el contaros algo que os interese, de cara a vuestro trabajo, evidentemente tenéis que cambiar por completo vuestra estructura de funcionamiento. Ya no me meto en el mundo sindical, que entiendo que tiene su propia crisis y que necesita un proceso de modernización evidente, pero desde luego los que os dedicáis a la comunicación es evidente que trabajamos en un medio total y absolutamente fragmentado, diferente, que este nuevo esquema de pequeñas comunidades, a veces no interconectadas entre sí, os obliga a multiplicar vuestros esfuerzos y a adaptaros de otra manera completamente distinta, que no tiene nada que ver con el modelo tradicional de la nota que mandabas a la sección de economía y laboral, y que si había suerte y conocías al responsable, pues aquello funcionaba relativamente bien. Pero insisto, no nos dejemos perder por la anécdota, no nos dejemos perder por el efecto sonoro de un petardo que suene de vez en cuando. Estamos hablando de cambiar el mundo, estamos hablando de los grandes movimientos sociales, y en ese ámbito, de verdad, es mi opinión humilde y entiendo que habrá mucha gente que lo comparta, toda esta movida en torno a las fake news a mí me parece que es hojarasca. No, es que justamente comparto bastante lo que dices tú. Y os quería contar simplemente una pequeña situación de mi revista. Yo quizás dirijo el medio más antiguo, entre comillas, un semanario que sé que soy consciente que somos una especie en extinción, lo cual me produce bastante pena, porque yo también quiero decir que, en fin, un país como España, con nuestro nivel económico, político, social, cultural e histórico, hombre, yo creo que un semanario, 2 o 3 se merecía. Otros países de nuestra potencialidad lo tienen, y no quita que convivan con este mundo digital y estruendoso que tenemos. Pero, en fin, sé que soy una especie en extinción. Nos hemos intentado adaptar y por eso también estamos en redes, hicimos una nueva web y demás. A lo que voy es que una nota de optimismo. Digamos, en el mundo político antiguo nosotros estábamos pues muy bien situados, ¿no? Pues evidentemente, cuando nació el siglo había un semanario pues muy de la derecha, nosotros el más de la izquierda, luego había otros que hacían más magazine pero también hacían temas políticos, había al menos 5 o 6. Os recordaréis, Tribuna, Panorama, Tiempo, Interview, que desgraciadamente nos han dicho adiós en breve. ¿Qué ocurre? Cuando cambia el mapa político español, cuando la crisis, cuando todo esto, pues yo pensé, vamos a tener aquí un grave problema. Bueno, pues os diré que con los nuevos actores políticos, los más jóvenes, para mi sorpresa, cuando hemos empezado a tener ya más contacto con ellos y a hacer entrevistas y demás, te decían, gente pues de Podemos, de Ciudadanos, los más jóvenes, los que se mueven más en las redes, que preferían que la entrevista, si podía ser, salir también en la edición de papel, pues nosotros hacemos edición de papel no todas las semanas, es una de las fórmulas que hemos tenido que inventarnos para sobrevivir y estar más en nuestro público. Bueno, pues incluso estos actores de las nuevas comunicaciones de las redes, que se manejan mucho mejor, tenían interés en que su entrevista saliera en la edición de papel, dentro de nuestra humilde posición en el panorama mediático. Bueno, pues eso nos da que pensar, nos hace pensar que también la influencia de los grandes medios, no es que nosotros lo seamos, pero digamos el espacio del usuario de medios más clásico, político, sigue valorando una cabecera o un gran programa de televisión o un gran programa de radio. Por eso, en el siglo tenemos tribunas de todo el espectro. Y yo misma, cuando me lancé a intentar dar ese salto del antiguo mapa político al actual, porque nosotros somos un semanario hiperpolítico y si no nos adaptábamos, desde luego estábamos muertos, para mi sorpresa, no lo hemos hecho tan mal. Y es que los nuevos actores están encantados con aparecer en un medio viejuno semanario en este país, de todos los espectros. Creo que es una nota en positivo, que tenemos que saber que podemos convivir los dos sistemas o los dos modelos. Lo que hace falta es que haya dinero para que los editores sigan apostando por ello, pero creo que se pueden combinar los dos espacios. Y creo, sinceramente, que el debate político y social, si pierde los medios clásicos,
y solamente se queda en los medios nuevos que democratizan, y lo he dicho antes y yo estoy encantada que existan, pero tiene que ser la buena combinación y educar al ciudadano a que sepa, en fin, con lo que se encuentra. Pero bueno, os quería contar esta anécdota porque realmente a mí me reconfortó con mi profesión y con mi país, vamos, de ver que realmente se pueden combinar los dos medios de comunicación. Muchas gracias. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Si Champi lo está pidiendo. Sí. Mientras tanto, voy a hacer un pequeño lapsus en mi papel de moderador, simplemente porque como ahí se olvidó UGT en varias ocasiones, bueno, lanzaros algunas cuestiones. A nosotros nos preocupa mucho el tema de las fake news y la posverdad y, como dice Arsenio, sencillamente la mentira, la intoxicación y todo esto. Porque al final es una lluvia fina que va cayendo en la gente y el problema es, además, cuando salta a los medios tradicionales. Y ahí, aunque habéis perdido, nosotros también somos conscientes de eso, una capacidad de prescripción muy grande, seguís siendo los grandes formadores de opinión de este país. Con lo cual, ahí es donde ya el problema es muchísimo peor. Estamos en una labor constante, como decía Montserrat, de aprovechar nuestra capilaridad para hacer llegar a nuestros afiliados, al conjunto de los trabajadores, nuestra información de manera directa. Pero, como decía, hemos perdido también capacidad de prescripción, con lo cual nos va a llevar tiempo esa decía. Esto cada vez va peor. Y antes de pasar luego a las preguntas de los internautas, porque he visto varias interesantes, vamos a dar paso a las preguntas del público, pero ya os apunto un par de ellas que parecen contradictorias, pero yo creo que más bien son complementarias. Hay cierta preocupación parece ser que son afiliados nuestros, que preguntan por el problema que ellos detectan de pérdida de la libertad de expresión, la libertad en general, y cómo está afectando todo el tema de esta posverdad, precisamente a todo esto, esa campaña que parece que hay de censura, temen la propia autocensura por algunos medios. Y por otra parte, me llegan preguntas que me dicen qué pasa con la impunidad, es decir, con todas esas informaciones falsas que quedan ahí y que además dejan rastro en Internet, porque el problema de Internet es que tú luego metes búsquedas en Google, lo que me dicen, y vuelve a aparecer por traer un caso que todos tenemos en la cabeza seguro, el reloj de Cándido Méndez, que si es un Rolex o no es un Rolex. Os lo pongo como ejemplo. Bueno, pasamos ya a la primera pregunta. Por favor, decir vuestro nombre y de dónde venís, por favor. Yo soy Laura, vengo de Barcelona. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo solo quería decir que, aparte de flagelarnos todos, nos podemos flagelar como fuentes, como periodistas, como sociedad, pero creo que una de las grandes críticas también las deberíamos tener como opinión pública, ¿no? O sea, también las fake news te las cuelan. Entonces, tenemos cierta responsabilidad como opinión pública sobre qué consumimos, qué abrimos, qué te llega por el grupo de WhatsApp de los padres del cole y saber qué valor tienen. Para eso está, como decía Monse, la veracidad del medio, la credibilidad que tú le das es importantísima. Luego ya la pluralidad, o sea, puedes buscar en una cabecera, puedes buscar en otra, puedes contrastar la información, pero yo creo que ese esfuerzo lo hago yo a lo mejor por deformación profesional. Evidentemente no todo el mundo llega a consultar 3 medios para saber exactamente más o menos de qué va la cosa. En eso creo que hay una gran importancia también a las marcas y al prestigio de periodistas puntualmente, o sea, marcas personales. Ya no depende del medio que tengan detrás, sino del periodista que tú puedes seguir a través de Twitter, a través de sus medios, al margen del medio en el que esté, porque tú lo seguirás a él y le darás esa credibilidad. Lo del tema del cura del pueblo, a mí me llegó de gente que es periodista y dije, oye, hoy noticia, ¿no? Creo que se llama, digo, es como el Mundo Today esto, ¿no? O sea, eso se estaba moviendo por gente que era periodista y, sí, es verdad. O sea, ya nadie se da cuenta de quién está detrás de esto.
Yo no me trago estas bolas, pero sí que es cierto que creo que los medios de comunicación clásicos o las grandes cabeceras clásicas se han dejado arrastrar un poco por esta batalla. O sea, se ha cambiado el campo de batalla, es un campo de batalla de clics para llevar a publicidad y se han dejado arrastrar los medios convencionales, de tal manera que los titulares gancho a mí me generan también mucha molestia. O sea, yo he ido a cabeceras tradicionales y he encontrado un titular, no me acuerdo cuál era, pero era, ¿cuál es el pueblo de España que más? Llámale lo que quieras. O sea, eso no es un titular periodístico, eso es un titular gancho en el que entras. Igual que ese, hay muchos en el que luego entras y no tiene nada que ver la información con el titular, simplemente querían que yo clicara. Y esto a mí me enfada, o sea, me genera molestia porque aparte son de periódicos cabezoras como puede ser El País o puede ser La Vanguardia. Y es más, salta de la versión digital al papel, porque lo voy a buscar al día siguiente y el titular es el mismo, con la misma desinformación, porque el titular no tiene nada que ver o no se encuentra o simplemente es anecdótico, no tiene nada que ver. Entonces, creo que este lenguaje también puede apartar muchos lectores, muchos seguidores. O sea, esta influencia, este arrastre, aunque la gente no creamos en las fake news o no entremos, si los medios en los que tenemos depositada nuestra credibilidad y confianza se dejan arrastrar por una batalla de clics y luego lo pasan al papel, al final la credibilidad queda en nada. Bueno, me parece muy interesante tu análisis. Merecías estar más aquí que ahí donde estás. Yo creo que planteas muy bien un problema concreto y enlaza con lo que yo antes quería explicar. Vamos a ver, aquí tenemos varios problemas y varios niveles, como siempre en la vida, y más cuando nos dedicamos a cualquier actividad política o como decíamos antes, relacionados con movimientos sociales. El problema es confundir prioridades y las 1000 cosas que pasan alrededor. Aquí hay una serie de problemas que son los importantes, los trascendentes, que se arreglan con leyes, con marcos legales. Si hubiera un marco legal ajustado de cómo tiene que funcionar Televisión Española, no había ningún problema de nada. ¿Qué ocurre? No lo hay y permite que efectivamente alguien pueda, a su libre decisión, tomar las decisiones ideológicas que quieran. Se arreglan con leyes y nos tenemos que acostumbrar a que los ciudadanos todos entiendan que es mentira eso de que da igual quién gobierne, que todos los políticos son iguales. No es verdad. Y hay, evidentemente, decisiones políticas que se traducen en leyes y que tienen que conformar los grandes movimientos que articulan la actualización de la sociedad, los retos que en cada momento se ocupan. Por ejemplo, de esto mismo que decimos, lo que tú planteas tiene por abajo y por arriba dos derivadas importantísimas. Una es la que yo intentaba antes plantear, que tú has explicado creo que todavía mejor que yo, que es la responsabilidad de los editores. O sea, yo no, evidentemente que no defiendo, ni nadie puede defender que existan fake news. Creo que si los editores tuvieran como mecanismo habitual la confirmación absoluta y hubiera un mínimo de exigencia dentro de las redacciones, pues es que se acababa el problema. Es que no se puede publicar una noticia si no está comprobada. Es tan sencillo como eso. Cada vez que llega una noticia, por llamativa que sea, la tienes que comprobar. Internamente hay mecanismos de funcionamiento. Hay periódicos importantes que tienen colocada en la redacción un ranking con cuáles son las noticias que más se están consumiendo. ¿Tú sabes la presión que es eso para la gente que está trabajando y que tiene un empleo y que sabe que si está el 1 no es lo mismo que si está el 15 y que colocando un titular determinado o cambiando la historia le van a subir? Hay periódicos en el mundo que eso lo han prohibido internamente. Para trabajar dentro de ese periódico, dicen, no, vamos a dar esa información porque no es útil para el periodista. El periodista tiene que contar la verdad y tiene que hacer su trabajo. Y ya será responsabilidad del editor el decidir cuál es la línea y por dónde tienen que ir. Pero trasladar la presión de que el éxito es colocar la noticia más vista, lo único que estás haciendo es abriendo las puertas a que efectivamente la gente, por mantener su posición, acepte unas reglas de juego que yo creo que son contrarias a la información. Y termino. La otra parte importante que tiene que ver con las leyes y con la modificación y la actualización es la educación. Estamos todos viéndolo y supongo que yo tengo hijos muy jóvenes, veo cómo consumen, veo a los chavales en la universidad, a mis alumnos, cómo han ido cambiando.
resulta que el principal elemento que tienen de contacto con el mundo y entre ellos mismos, no hemos dedicado ni un solo momento en los centros educativos desde hoy en día, desde la más tierna infancia, a manejar y a usar los medios. Esto debería ser una reivindicación ya inmediata, porque efectivamente si tú tienes un marco de educación que sabes entender cómo funcionan los medios, cómo manejarlos, es la mejor defensa. Está inventado desde hace siglos. No hay mejor herramienta de libertad que la información y que la educación. Trasladémoslo a los tiempos actuales, ¿eh? Y exactamente pues ocurrirá lo mismo con vuestro trabajo cotidiano, el entender que ya no trabajamos con grandes públicos, que trabajamos con comunidades, que cada una tiene un idioma diferente y que para llegar a todos esos públicos y para desmontar cualquier bulo que surja, pues tendremos que trabajar con otro tipo de técnicas diferentes. Mira, sobre esto, porque es interesante. Yo creo que la función de un periodista no es contar lo que está ocurriendo, es contarlo y que alguien le lea, o le escuche, o le vea, o le oiga. Porque yo puedo hacer la mejor crónica de lo que hemos discutido esta mañana aquí, impecable, maravillosa. Si no lo lee nadie, yo no soy periodista, no me sirve para nada, ni le sirve a la gente que la tiene que leer. Entonces, hay una cosa... Bueno, perdona, yo no sé... Perdona, estoy en el uso de palabra yo. No, te digo porque yo te quiero contestar algo que has dicho. Ojo con demonizar las herramientas que nos permiten a todos y cada uno de nosotros tener más conocimiento y tener más capacidad de conocimiento de cómo funciona nuestro trabajo. Nos guste o no nos guste, una de las cosas que ha traído la revolución tecnológica es que ahora sabemos exactamente, hablo de los medios, quién nos lee. Entonces ya no nos podemos engañar, ni el editor se puede engañar a sí mismo diciendo, no, esta columna va aquí, esta otra y aquí vamos a poner. Es que ahora sabemos quién nos lee. Sabemos quién lee en el mundo de Internet se mide absolutamente todo. Y por tanto sabemos que grandes del periodismo que creían que tenían un buen lugar en el periódico porque les leía mucha gente, no les leía ni el tato. Entonces, bueno, te lo digo porque eso es una herramienta que nos permite a los editores y a los periodistas saber cómo se distribuye su información. El New York Times, tras la primera confusión de la primera oleada de todos los cambios que trajo, organizó un informe interno en el que estuvieron involucrados muchos de sus periodistas, en el que hacían análisis de qué es lo que habían hecho mal frente a la prensa online, los nativos digitales, entre ellos el Huffington Post, aquí pequeños, pero allí es un medio potente y muy grande, y una de las cosas era no dar herramientas a sus propios redactores para conocer cómo funcionan las informaciones. Y eso era punto de un editor que él tomaba las decisiones dentro de su despacho sobre qué información tenía que tener el periodista y cuál no. Entonces, en la redacción, pues, ¿qué hago? En una redacción como el HuffPost, hasta el último becario tiene acceso a la información que tenemos los editores. Y es cómo funciona su información, cuántos clics tiene. ¿Qué es lo importante? Lo importante es no saber o dejar de saber. Es qué haces con esa información, José Miguel. Entonces, si tú lo que estás diciendo es que tu sueldo o tu plus depende de que tú tengas 10.000 visitantes o 100.000, naturalmente que estás pervirtiendo. Pero si tú lo que estás animando es a cada redactor a hacer una información que se lea más y mejor, que cambiando el titular, cambiando el enfoque, cambiando la fotografía, su información se distribuye más, eso es su obligación, es nuestra obligación como periodistas, no solo como editores, también de los redactores. Todos los redactores del Huff, a diferencia de redactores de grandes medios que no tenían acceso a esa información porque consideraban sus editores que mejor eran ellos los que tenían la llave, tienen esa información y lo importante es para qué la utilizamos. El clickbait al que hacía referencia, efectivamente, es un tostón. ¿Pero por qué? Porque es la manera de tratar de destacar en una riada permanente de informaciones y de titulares cada vez más llamativos. El problema no es el clickbait, el problema es que cuando tú entres en esa información, encuentres una información valiosa. Esa es la diferencia. Es como decir que Internet es malo o que las redes son malas. No, las redes son
fantásticas, enriquecen el debate público si somos capaces de hacerlo bien. Si lo convertimos en un patio de vecinos, en el peor de los sentidos, y en un pozo, en una fosa séptica de insultos, pues serán terribles. El clickbait ni es bueno ni es malo. Hagámoslo bien, hagamos buenos contenidos y tal, y tú pincharás en una información que te resultará satisfactoria. Las fake news circulan por todos lados. Hay quienes pretenden poner mecanismos de control o de un sello de calidad sobre qué es fake news y quién no. ¿Y a quién le damos ese control? ¿A quién? ¿Qué organismo, qué ser superior nos va a decir lo que podemos leer y lo que no podemos leer? Es muy complicado, porque el momento en que nosotros cedamos parte de nuestro poder y decidamos que hay alguien que legisla, acabaremos, como esas preguntas que te hacían, dejando la libertad de expresión en manos de una ley que supuestamente nos protege de las ofensas, de las canciones, de los raperos que resultan ofensivos e insultantes para los demás. No, solo una cosa es que tiene que ver con lo que habéis dicho los dos. Bueno, primero pedir perdón, que no quería, creí que podíamos hablar sin problema, no quería molestarte. Yo entiendo, tú eres editora y tienes derecho a llevar tu medio como te apetezca, lo cual es lo que yo defiendo, que cada editor debe hacerlo como tal. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la idea de que quien es periodista sea responsable del éxito o fracaso de su trabajo. Te puedo poner muchos ejemplos de lo que yo hago, de lo que yo he hecho, de lo que es mi experiencia. En el caso de la televisión, como tú sabes de sobra, hay audiencias minuto a minuto accesibles a todo el mundo. Yo he dirigido cadenas, programas, de todo. La información está ahí. Yo no quiero que la gente la vea, la ve el que quiere, pero nunca son juzgados por eso, porque entiendo que ese es mi trabajo. Te pongo un ejemplo. Nosotros en el intermedio, una de las cosas que más orgullosos estoy siempre es la cantidad de noticias que damos que sabemos que no le interesan a la gran audiencia. Pero sabemos que el formato te permite que de repente un día te dedicas 20 minutos a irte a un campamento de refugiados, no sé dónde, que va en contra de todo, y que seguramente si al redactor que le dices tienes que hacer eso y te vamos a pagar con arreglo esto y tu futuro profesional, pues preferirá dedicarse a hacer chistes de Bárcenas. No, la responsabilidad es del editor y le encargas a cada uno y me da igual que tenga menos audiencia o más audiencia. Lo que me importa a mí como editor es la media del programa, que el programa vaya bien, que funcione. Ese es mi trabajo. El trabajo del periodista es contar la verdad, decir la verdad, que funcione bien, que tenga todas las fuentes garantizadas, y el mío, bajo mi punto de vista como editor, no comparo un medio pequeño que tiene otros mecanismos y otras articulaciones. Yo, desde luego, lo tengo clarísimo y me parece que meter al periodista esa presión creo que no es bueno. Mi opinión personal, perdón. no, solo quería contar algo que tiene que ver con lo que habéis dicho los dos. Yo estoy más en la posición de José Miguel por algo que me pasó en 20 minutos. 20 minutos lo fundamos el año 2000, 2 periodistas y 6 cajas de ahorro. Y al año siguiente se lo vendimos a un grupo noruego que ha sido el propietario durante 15 años. En un viaje mío a Oslo vi una redacción del grupo donde en medio de la redacción, estaban los paneles de la NASA. Había docenas de pantallas en las que los portadistas de la edición online estaban viendo exactamente qué estaba pasando con el tráfico del medio, segundo a segundo, noticia a noticia. Yo me lo traje aquí, monté lo mismo en la redacción de 20 minutos, en medio, no en mi despacho, en medio de la redacción. Les puse además una peana, casi como esta, para que vieran desde allí los redactores, y puse allí a los portadistas. Y los portadistas no solo veían lo que estaba pasando en el tráfico de la información, sino que tenían herramientas en las que, ¿qué hora es? Podían ver, hoy es miércoles, ¿qué tráfico llevo, decía el portadista, a esta hora de hoy? ¿Qué tráfico llevaba el miércoles de la semana pasada? ¿Qué tráfico tenía? Lo podían ver inmediatamente, tocando 2 teclas. ¿Qué tráfico he hecho como portadista de la mañana en los 30 últimos miércoles? ¿Qué tráfico hizo mi sustituto de los miércoles? No sé qué día. El de la tarde, ayer a mí. ¿Y sabes en qué? En que el tú, porque se echaban sí mismos. Sí, se echaban carreras a sí mismos
para mejorar el tráfico, no para mejorar la información ni el producto. ¿Metiendo qué? Pues lo que todos sabemos que funciona. ¿Eh? Y lo tuve que quitar. O sea, estoy más de acuerdo en lo que dices. Control mío. Porque se cambia. Está cambiando el producto, haciendo continuamente. Y acabo. Mi editor, mi jefe noruego, tenía una frase que me dijo una vez: ¿sabes cuál es la segunda palabra más buscada en Internet? Y dije, ¿la segunda? Dice, sí, prono, por errata de porno. Relacionando con lo que os acabo de decir del tráfico, las guerras estúpidas del... Solamente una cosa. Entiendo que hay experiencias fallidas en todos los campos. Os invito, porque yo, eso que me estás contando, yo lo tengo aquí en el móvil, pero no lo tengo solo yo, lo tiene toda mi gente. Todos, absolutamente todos en mi equipo. ¿Tú te crees que yo me he dedicado a esto para que unos se dediquen a hacer carreras, a ver quién consigue más clics a costa de nada? No. Yo lo que estoy orgullosa es una redacción que está tan preocupada, porque claro, no, tenéis que recordar lo que significan los clics. Nosotros somos un medio gratuito, no tenemos socios, no tenemos otros ingresos más allá que la publicidad. Exactamente igual que las televisiones comerciales, que viven de la publicidad, de que tú te sientes durante esos 6 minutos los parones. Luego, para nosotros es una preocupación, porque si no entra publicidad, no tengo la capacidad de ofreceros esa información y de pagar a mi redacción. Hay experiencias buenas, malas y regulares, Arsenio, pero es impensable pensar que en el nuevo ecosistema de nuevas redacciones, de nuevos medios, que son pequeños, que no tienen... Claro, tú me hablas de redacciones que tienen 500 personas. Puede haber perfectamente un equipo dedicado a las portadas, a distribuir las audiencias en los medios pequeños y en los perfiles. Y vosotros, como responsables muchas veces de equipos pequeños, hay que estar con un ojo en todo. Y lo importante es tener un equipo con criterio periodístico. Lo que ocurre es que ahora el criterio periodístico en los medios pequeños también obliga a tener un ojo en el tráfico. Y el que no lo haga así, o confíe en que haya otro departamento o un editor que se ocupe y tal, no va a poder jugar en el nuevo territorio en el que estamos jugando. Y ahí las diferencias, José Miguel, claro, de medios grandes a medios pequeños son inmensas. Pero yo os lo pongo como ejemplo de que tener acceso a la información, y en estos momentos la tecnología lo que te da es información muy detallada, nunca puede ser malo. Lo importante es cómo, qué espíritu y cuál es el objetivo final de esa redacción. Por comentar otra anécdota a este respecto. Yo no soy de medio digital, pero un compañero de uno de los medios digitales que son más leídos, un día comentando no sé qué noticia que yo le había leído, digo, te leí el otro día esto, qué interesante y tal. Dice, bueno, pues fue de lo mío más leído. Digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, bueno, porque es que tenemos en la redacción el que se encarga de movértelo. Dice, y claro, me pusieron en Menéame, dice, y no veas. Dice, allí tenemos peleas por el tipo que se encarga de eso, que no es periodista, él decide, según los titulares, cuál es el que puede mover más en las redes. Y me dijo más, dice, bueno, claro, lo penoso es que ese es el que más gana de toda la redacción. Estoy hablando de un medio todavía pequeño. O sea, a mí eso sí me da miedo. Pero también soy de la opinión, como dice Monse, y los medios pequeños lo sabemos, de que hay que sobrevivir. ¿De qué sirve ponernos estupendos si al final hay que cerrar el semanario? O sea, yo estoy habituada, yo soy equipo fundador del Siglo y empezamos con 50, casi 50 en redacción y ahora estamos por los que estamos. Y yo sé lo que es sobrevivir, como dice muy bien Monse. Haremos las cosas más maravillosas, pero si no te lee nadie, no sirve de nada. ¿Cómo puede sobrevivir? Pues quizá lo que yo vengo repitiendo, hay que combinar las dos cosas, hay que convivir. Igual que he dicho antes, que gente que yo no sospechaba de que tuviera ese entusiasmo prefiere salir su tribuna en papel porque sabe que todavía tiene más influencia, porque el papel se queda, porque se la van a leer a lo mejor hasta el final y cuando sale en la web se leen solo los 2 o 3 primeros párrafos. Yo creo que hay que conseguir que con la marca de cada medio mantengamos una identidad de por dónde vienes, de quién es tu editor y de qué, en fin, ideología o editorial tienes. Y bueno, pues
a quién te diriges. Los pequeños estamos más en esas peleas. Los grandes lo podéis ver a lo mejor con una amplitud teórica más amplia, pero yo creo que es cuestión de combinar las dos cosas. Ni esto de que me mete en el BNM y entonces gana más que cualquier periodista, que es muy fuerte cuando me lo dijo, era el que más ganaba de toda la redacción, el que se dedicaba a moverlo de las noticias en las redes. En fin, ni una cosa ni otra. Vamos a seguir con las preguntas del público. Agustín primero, Champi, Marcos, y si os parece, les dejamos que pregunten ellos y luego les contestamos porque nos queda un cuarto de hora y vamos a intentar ser concretos, por favor. Sí, hola, buenos días. Soy Guillermo, de Murcia. Solamente dos cosas. Me ha gustado mucho la exposición de todos y me quedan dos cosas en el aire. Una, esa situación que nos deja a los espectadores de a pie ante la necesidad de sobrevivir, la vida que tiene un medio si es a base de impactos. A mí me gusta mucho el Huffington Post, por ejemplo, y sin embargo de vez en cuando me llevo algún que otro momento desagradable, como ha dicho la compañera, porque veo noticias de ¿qué te parece si Kim Kardashian dice? Y tienes que darle al clic para entrar a la que ha dicho hola, ¿qué tal? ¿No? O se ha hecho un tatuaje nuevo. Pero bueno, para mí eso no es información, eso es buscar impactos. Entiendo que tiene que sobrevivir. Hay una cosa que se ha dicho justo en la mesa anterior, que creo que viene bien a este hilo, y es el tema de cómo sobrevivimos nosotros, los que tenemos que vivir de la información, cómo la detectamos. Dos cosas. Primero, tenemos que blindarnos y tenemos que crear información. Lo habéis dicho, habéis reconocido que tenemos una capilaridad. Tenemos que aprender de ella, tendremos que organizarnos, tendremos que generar nosotros la información, luego los periodistas que la distribuyan más o menos, pero que nos convirtamos en foco, en fuente de información desde la base. La tenemos con equipos intergeneracionales que nos hacen falta para modernizarnos, con la generación de noticias de corto tamaño, de titulares llamativos pero no sensacionalistas, y luego con rapidez, algo que hasta ahora me ha dicho un compañero que nos faltaba agilidad. Y luego otra cosa que me preocupa más que la fake news. Creo que las fake news poco a poco nos vamos dando cuenta. Me preocupan a mí particularmente más las toxic news. Me lo invento yo este término. Porque hablamos de Hay Noticia, que es un periódico, no es un periódico, es una serie de señores o señoras que hacen noticias falsas. Me duelen más las noticias de OK Diario, de Libertad Digital o de, yo que sé, medios extranjeros, Russia Today, que se dedican a poner noticias parciales. Esas son más peligrosas, me duelen más, creo que son todavía más tóxicas, porque las fake news hablan de que el cura del pueblo no sé qué. Enseguida las hueles y las descartas. Las peores son las otras. Por ejemplo, ¿por qué tuvo más impacto lo del chalet de Pablo Iglesias que la detención de Zaplana? Eso hay que pensárselo. Es mucho más gordo la detención de Zaplana, el señor Inmaculado, que lo han pillado ya con el carrito del helado bien gordo. Sin embargo, se sigue hablando en los digitales, en las tertulias de por las mañanas, en las de por las tardes, en las de por las noches, del chalet de Pablo Iglesias. Que me parece bien o malo, no sé. Pero me parece que es un flaco favor a los medios de comunicación porque entramos los usuarios, pero también los editores, al trapo de la comida rápida, de la comida basura. Digestión rápida, enseguida impactos, dinero y nos deja pues muy mal informados. Creo que nos debe impactarnos más y a nosotros nos debe servir, hablo como UGT, como la parcela que puedo ayudar, tenemos que convertirnos en focos de información. Tenemos que generar nosotros esa información para que no nos la retuerzan. Ya hay gente que se dedica a sacarnos lo peor e inventando incluso lo peor del mundo que somos. Nos comemos niños también nosotros todos los días. Pero como visto que no podemos esperar verdad de verdad, sino que nos viene posverdad todos los días y fake news, vamos a generar nosotros la información. Y que sean los medios tradicionales, modernos y los del futuro los que busquen en nosotros de que llegue. Sí, hola. Escozamo. Yo lo primero que quería era agradeceros el ejercicio de sinceridad, casi de striptease que habéis hecho, porque
en fin, utilizando una expresión que viene de otra historia bastante más tenebrosa, la socialización del sufrimiento produce alivio. Y nosotros, los periodistas que estamos a este lado de la sala y, por tanto, trabajando para la organización, pues sufrimos mucho. Ver que compartimos el sufrimiento con vosotros, digo, produce alivio. Lo que pasa es que nuestro sufrimiento es doble, porque somos además muy dependientes de los medios de comunicación todavía de masas, digamos, en buena parte de los tradicionales, también de los otros, pero bueno, nosotros con los medios, digamos, digitales, en cierta medida somos capaces, no ya de competir, pero sí de complementarnos, tenemos nuestros propios medios digitales, pero somos muy dependientes de los medios de masas y tenemos un componente humano que es muy dependiente, porque todavía, sobre todo en los cuadros del sindicato, pertenecen mayoritariamente a una generación que lee o ha leído la prensa escrita, el papel, las grandes cadenas de televisión y de radio, etcétera, etcétera. Y digo que sufrimos el doble, y voy a poner solo un ejemplo. El periódico de cabecera probablemente de muchos de nosotros, el primer periódico de España, hace un tiempo, con motivo de su 40 aniversario, editó un librito de unas 350 páginas, creo recordar, en el que hacía un repaso de la España de los últimos 40 años. En esta España de los últimos 40 años, o al menos en esas 350 páginas, no apareció ni una sola vez las siglas de UGT y Comisiones Obreras. Ni una sola vez. Esto para nosotros es un problema. Bueno, probablemente es un problema también para el país. El país, digo, para el Estado español. En fin, yo aterrizo con el tema, y es la falta de credibilidad que padecen los partidos políticos, con la famosa afirmación de todos son lo mismo. Bueno, desde la dacha esta de Pablo Iglesias empiezan a ser más parecidos que antes. La falta de credibilidad que tenemos los sindicatos, que a juzgar por algunos medios, nos hemos dedicado a las grandes mariscadas. No sé cómo los cuadros sindicales no tienen todos la enfermedad de los reyes medievales. En fin, y yo la pregunta concreta que quiero hacer es, y a lo que no habéis aludido más que de pasada, es si la falta de credibilidad también de los grandes medios o de los medios tradicionales tiene algo que ver con la concentración de capital en muy pocas manos, en manos además que proceden de negocios que no tienen que ver con el sector, sino con otros sectores. Es decir, si el sector de los medios de comunicación no está pasando o está atravesando los mismos problemas que otros sectores. En concreto, la concentración de capital. ¿Y en qué medida esta puede ser la razón de la falta de credibilidad y de otra cosa que también es muy importante? ¿Cómo afecta esto a la pluralidad? Básicamente eso es lo que... Hola, buenos días. Yo simplemente quería aportar un breve análisis. ¿Tu nombre? Sí, perdona. Soy Marco Ruiz, de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo, de UGT, del Gabinete de Prensa. Respecto al papel de medios de comunicación tradicionales y canales tradicionales respecto a canales alternativos como Internet y redes sociales. En teoría de la literatura hay un fenómeno en referencia al Quijote en el que se habla de la quijotización de Sancho Panza y la sanchificación de Don Quijote en la segunda parte del Quijote, porque son dos personalidades paradigmáticas que en la primera parte cada uno cumple su papel, el idealista, el loco y el realista, y en la segunda parte del Quijote se van intercambiando esos papeles. Sancho Panza se vuelve más idealista, más loco, y Don Quijote al revés, ¿no? Se vuelve más realista, más temeroso, etcétera. Yo creo que en redes sociales y medios tradicionales ha pasado un poco eso. Hubo una primera parte en la cual los medios tradicionales utilizaban las redes sociales como canales complementarios para generar debate, conversación en las propias redes. Sin embargo, en una segunda parte o en una segunda fase de esta relación
se ha producido algo inverso, y es que los medios tradicionales han ido cogiendo los usos y costumbres de las redes sociales, y muy buenos ejemplos ponía la compañera que ha intervenido en primer lugar en la forma de titular, en la selección de noticias que hacen los editores. Están constantemente buceando en los procesos de viralización para ver qué puede dar el salto a medios tradicionales, porque genera interés en la opinión pública. Y entonces, de alguna manera, se ha producido ese fenómeno que yo hablaba del Quijote. Las redes sociales se han más mediatizado y los medios tradicionales o más medias se han red socializado. Al fin y al cabo, las redes sociales están cogiendo ahora también un papel como de intermediarios que tenían antes con la sociedad, que antes tenían los medios tradicionales. Y, como decía, los medios tradicionales quizá hayan cogido las formas un poco de las redes sociales y estén más sometidas a las redes sociales en ese aspecto, que son las que deciden qué es o no noticia en función de qué es trending topic o qué no. Ese es mi particular análisis. Gracias. ¿Quién quiere empezar a contestar? Además, que andamos... Vamos a ver, ojo con querer ser puros todo el tiempo y todo el rato. Es decir, vosotros recordáis esas encuestas en las que la gente decía, oye, ¿tú qué ves en televisión? Yo los documentales de la 2. Nadie veía Sálvame, nadie veía... Bueno, estamos hartos de ejemplos de cómo nosotros nos gusta decir, no, yo leo la Tribuna de Moisés Naim, la subrayo y luego la distribuyo. Y no, estás leyendo a Kim Kardashian. Eso, ese striptease que hemos hecho nosotros al conocernos a nosotros mismos, lo han hecho los datos que nos ofrece Internet. ¿Qué hace eso? Es una buena pregunta, pero lo que no podemos seguir haciendo es engañarnos, porque en la tele, Miguel lo sabe, sabemos desde hace mucho tiempo que es mentira lo que dicen las encuestas. Nos mentimos porque tratamos, bueno, igual que la gente miente a la hora de hablar del voto, ¿no? Y votas a quien crees que va a ganar. Es exactamente igual. Pero los datos de Internet no mienten. Entonces, no nos volvamos locos con eso. No suspiremos por un pasado en el que todos los titulares tenían una profundidad. El PIB entra por primera vez en una senda ascendente. No. Reconozcamos cómo somos y como periodistas y como profesionales de la comunicación intentemos jugar con las nuevas reglas que tenemos. Alguien lo ha comentado. Es que no sobrevive el más inteligente más grande, sobrevive el que se amolda mejor. Los medios, que UGT, que los gabinetes de prensa se tienen que amoldar también a un mundo que es nuevo, es diferente y que compite en cada uno de nuestros dispositivos móviles cientos, miles de medios de comunicación y de medios que no sabemos qué son y que compiten por nuestra atención. Entonces, está bien tratar de mantener un cierto concepto de qué es lo que queremos ser y estar. Pero de vez en cuando la pureza hay que dejársela a los puros. Y nosotros que estamos manejando una información viva y que tenemos mucho trabajo que hacer, vamos a tratar de entender cómo funciona para hacer mejor nuestro trabajo. No sé si funciona. Un comentario sobre lo que apuntaba de la concentración, del problema de concentración. No tenemos un gran problema de concentración, en mi opinión, de medios si lo miras por rango de soporte. Tenemos un problema de concentración en prensa impresa, ¿no? No lo tenemos, desde luego, ni de lejos en prensa online, donde hay una diversidad de especies enorme. Sí tenemos un pequeño problema de concentración en el mercado de la televisión, donde hay dos grandes jugadores. Pero eso no está afectando a la pluralidad. De hecho, en la transmedia pues tenéis una cadena más en el centro derecha y otra que está más en la izquierda, ¿no? Sí está afectando al mercado de la publicidad. Y eso tiene consecuencias. Es decir, durante unos años, esa concentración en el mundo audiovisual ha atraído a sus soportes más publicidad de la que en teoría le correspondía dentro del mercado global, ¿no? Ahora nos está pasando otra cosa que es diferente, que es que quien nos están comiendo a todos la tostada ya son otros. Es Google, es Facebook, es que ya la publicidad se está yendo a otros canales
que no son ni de lejos los medios convencionales. Yo solo apostillar un poco lo que ha comentado Arsenio, porque iba a decir algo muy parecido, pero precisamente alertar de ese peligro que se ve venir, porque el problema es la supervivencia, como yo he comentado antes. Y si no hay publicidad, pues al final, ¿quiénes mueren primero? Pues los más pequeños, los que lo necesitas más imperiosamente. No tienes estructura, no puedes decir, bueno, mantengo este medio que no me salen las cuentas porque tengo otro que me da dinero, y eso sí que afectaría a la pluralidad. Yo lo digo desde mi modesta posición. En el siglo llevamos 26 años luchando por esa pequeña posición de semanario, que recordemos que este formato, grandes medios ya lo intentaron en otros momentos y no dieron con la fórmula, no lo consiguieron. Cuando estás ahí, sabes que en cuanto te caen unas cuantas cifras de la publicidad, ya te quedas fuera. Entonces, yo eso sí que creo que puede afectar a la pluralidad y, bueno, no voy a repetir lo que ya ha dicho Arsenio. Bueno, yo solo para terminar y enlazando con lo que han dicho, creo que se ha hecho un buen retrato de cómo están los medios hoy en día. Efectivamente, y termino porque con lo que dice Montse, creo que lleva razón en algunas cuestiones que son fundamentales, y es que efectivamente los medios solo tienen sentido si la gente los consume, si no, no sirve de nada, absolutamente nada, independientemente de la estrategia que cada uno siga. También creo que la vida no es solo, efectivamente, yo entiendo la preocupación de qué es más importante, si está plana, si es no sé qué, pues cada uno tenemos nuestros momentos de responsabilidad, pero yo por lo menos tengo enormes momentos de frivolidad en mi vida, que me gusta saber qué le pasa a Kim Kardashian, lo siento, pero pues tengo la curiosidad de verlo, me interesa. Me gusta ver las fotos de la casa que se han comprado Pablo Iglesias y Irene Montero, reconozco que las he mirado con suma atención. Al final, estos son los medios, y los medios somos todo esto, y somos grandes televisiones con grandes medios, medios súper pequeños que luchan por sobrevivir, medios independientes capaces de cargarse a un gobierno, medios que luchan desde hace años por sobrevivir, o medios nuevos que están intentando introducir. Vuestro problema es otro. El problema es cómo metéis vuestro mensaje en este complicadísimo mundo. Lo que parece evidente, creo que os habéis dado cuenta, es que no hay una gran expectación por parte de los medios por ver qué dice UGT. Y este es un problema esencial ahora mismo en este país, y es muy bueno el ejemplo que dabais del anuario del resumen de año, que no aparezca ni siquiera en la historia, porque es evidentemente un síntoma. Por tanto, solo hay una solución, que es entender qué son los medios y buscar los mecanismos y el lenguaje para hacerlo. Sobre todo por una cuestión que yo creo que no podéis olvidar, por lo menos es mi opinión. Me parece que el tema más importante que tiene ahora mismo el mundo se llama empleo. El tema que no se ha conseguido imponer en las agendas, el tema que no hablamos en las tertulias, el tema que deberíamos estar introduciendo cada día más, es en qué se va a transformar la vida de los seres humanos y de los trabajadores de cara al futuro. Cuando yo era joven y estudiaba comunicación, recuerdo, es muy breve la anécdota, no me voy a ir muy lejos, que nos decían algo que a mí me entusiasmaba. A mí me decían hace 30 años o 40 que el futuro iba a ser que iba a haber máquinas, iba a haber tecnologías, iba a haber todo esto que parece que ahora hay, y que los ciudadanos íbamos a tener menos horas de trabajo. Pero como íbamos a tener menos horas de trabajo, resulta que las empresas iban a ganar además más dinero porque las máquinas iban a abaratar los costos. Y entonces se iban a crear nuevas industrias que tenían que ver con la información, con el entretenimiento, con el ocio, porque la gente necesitaba llenar su tiempo, y entonces se iban a generar nuevos negocios en los cuales invertiríamos el dinero que ganábamos en esos nuevos medios. Al final se ha cumplido casi una parte, es verdad, que hay se trabaja menos y tal. Solo hay un pequeño detalle, y es que los sueldos han bajado en consecuencia, y la gente bastante tiene con llegar a fin de mes para dedicarse al ocio. ¿El futuro de qué es el empleo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se va a dirigir? Debería ser el gran reto, yo creo, de una organización como UGT, bajo la convicción de que estad seguros de que no hay un elemento más importante ahora mismo en el mundo actual que el que vosotros defendéis y por el que trabajáis. Que hay mucha gente interesada en que no se hable de ese tema. Para poder hacerlo, tenéis que utilizar unos medios que, como veis, son complicados, son difíciles.
difíciles, tienen sus deficiencias, pero o aprendéis ese lenguaje y lucháis por la razón que lleváis, o si no, efectivamente, corréis el peligro de quedar diluidos para la historia. Y os voy a dar un secreto, porque lo has dicho, lo acabas de decir. Si tú pones en un titular en Internet la palabra futuro y la palabra empleo, tienes garantizado, no te voy a decir un viral, depende de cómo lo haga, pero casi tantos clics como Kim Kardashian. Así que ojo. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Lamentablemente ya nos hemos quedado sin tiempo y de verdad, con toda sinceridad, para nosotros ha sido un verdadero placer que hayáis podido participar en este debate de este modesto sindicato que se llama UGT, que tiene 130 años de historia y de experiencia, con casi 1 millón de afiliados, 94.000 delegados, que firma 5.000 convenios al año y que, bueno, pues que intentamos seguir haciéndonos un hueco en esta sociedad y parece que todavía hay gente que nos sigue. Os adelanto que vamos a seguir abusando de vosotros y en las decenas de actividades que tenemos programadas para este año de celebración del 130 aniversario esperamos seguir contando con vosotros. Muchísimas gracias.